¿Alguna vez has sentido que estás remando solo en una relación que debería ser de dos? Hay un cansancio muy específico que no se cura durmiendo, es el agotamiento de ser siempre quien pone el esfuerzo, quien busca el hueco y quien intenta descifrar porque la otra persona nunca está del todo presente. A tu edad, ya no buscas dramas, buscas paz. Pero te encuentras en una situación donde tu tranquilidad depende de la atención que alguien más decida darte hoy. No se trata solo de un mensaje que no llega. Es el peso de darte cuenta de que tú eres quien organiza, quien pregunta y quien, en el fondo, siempre está disponible. Te has vuelto un experto en justificar sus ausencias o su falta de interés, diciéndote que así es su forma de ser. Pero la realidad es que estás invirtiendo tu energía en un pozo sin fondo, esperando una señal que confirme que todo este sacrificio vale la pena. ¿Y si el error no fuera la falta de cariño del otro, sino el hecho de que has puesto las llaves de tu bienestar en su bolsillo? Tal vez no estás esperando que te quieran, sino que te has quedado atrapado esperando que esa persona te dé el permiso que necesitas para dejar de sentirte insuficiente. El peligro de ignorar esta situación no es que te quedes solo, sino que te quedes acompañado pero vacío. Cuando te acostumbras a mendigar afecto, empiezas a pagar un precio invisible pero altísimo, tu propia identidad. Con el paso del tiempo, empiezas a darte cuenta de que la energía es un recurso limitado. Si la gastas toda intentando convencer a un amigo de que tu amistad vale la pena, o intentando que tu padre por fin te diga que está orgulloso de ti, la pregunta es inevitable: ¿cuántos años más piensas vivir con las migajas de los demás? Piensa en ese domingo por la tarde en el que te sientes agotado después de haber estado disponible para todos, pero nadie ha levantado el teléfono para preguntarte cómo te sientes tú. Es esa sensación de ser el solucionador en tu grupo de amigos, pero sentirte invisible cuando eres tú quien tiene un mal día. O esa cena en silencio con tu pareja, donde prefieres callar tus preocupaciones para no generar un conflicto que, en el fondo, sabes que no se va a resolver. Si sigues así, la realidad es que nada va a cambiar por arte de magia. 5 años pasan rápido. 10, todavía más. Si no pones un límite ahora, te despertarás dentro de una década siendo un experto en las necesidades de los demás y un completo extraño para las tuyas. Te habrás convertido en un espectador de tu propia vida, esperando un aplauso que nunca llega de un público que ni siquiera te está mirando. Por eso esta pregunta importa. No por curiosidad intelectual, sino porque cada minuto que pasas intentando que alguien te quiera a la fuerza, es un minuto de libertad que te estás robando a ti mismo. Para entender por qué hacemos esto, necesitas cambiar completamente el marco desde el que lo estás mirando. Y ahí es donde entra Albert Camus. Albert Camus creció en la pobreza extrema de Argelia, perdió a su padre en la guerra cuando apenas era un niño y sobrevivió a una tuberculosis que lo mantuvo siempre cerca de la muerte. Estas experiencias lo marcaron, entendió que el mundo no nos debe nada y que esperar justicia o afecto de forma pasiva es una forma de morir en vida. Para él, la vida no se trata de esperar a que las condiciones sean favorables, sino de lo que decides hacer cuando el mundo te da la espalda. En su obra El hombre rebelde, Camus se hace una pregunta que conecta directamente con lo que sientes, cuando deja un hombre de ser un esclavo. Su respuesta es tan simple como demoledora: un hombre se vuelve libre en el momento exacto en que dice no. Pero cuidado, porque la rebelión de Camus no es un berrinche ni un ataque de ira. No se trata de gritarle a ese familiar que te comprende o de bloquear a tu pareja en un momento de rabia. Eso sigue siendo depender de ellos, porque tu acción nace de lo que ellos hacen. Para Camus, la rebelión es un acto de lucidez. Es el momento en que trazas una línea en el suelo y dices: hasta aquí. Mi dignidad tiene un límite que tú no puedes cruzar. ¿Qué significa esto en la vida real? Significa entender que aceptar en silencio que alguien te dé menos de lo que necesitas no es ser una buena persona ni tener mucha paciencia. Camus diría que, al callar, te estás volviendo cómplice de tu propio sufrimiento. Estás aceptando un contrato injusto donde tú entregas todo y el otro no entrega nada. El concepto central aquí es que la rebelión es un acto de afirmación. Cuando dices no a las migajas, estás diciendo sí a algo mucho más profundo dentro de ti. Estás afirmando que hay una parte de tu ser que es sagrada y que no está en venta por un poco de atención barata. No te rebelas para destruir al otro, ni siquiera para que el otro cambie, te rebelas para recuperar tu libertad interior. La rebelión es dejar de ser un mendigo que pide permiso para existir y empezar a ser el dueño de tu propia vida. No es orgullo, es dignidad. Es reconocer que,
Aunque no puedas obligar a nadie a que te quiera, sí tienes el poder absoluto de negarte a seguir siendo esclavo de su indiferencia. Entonces, ¿cómo se ve esto un martes cualquiera a las 10 de la mañana? La rebelión de la que hablaba Camus no ocurre en un campo de batalla, sino en los pasillos de tu casa, en tu trabajo y en tus decisiones diarias. Para dejar de mendigar, primero hay que identificar dónde te has rendido sin darte cuenta. Primero, los vínculos de sangre y la deuda eterna. A menudo, el lugar donde más nos cuesta decir no es en la familia. Existe una idea instalada de que, por el hecho de compartir sangre, debemos aceptar cualquier trato, incluso si es tóxico o indiferente. Quizás tienes ese padre o esa madre a quien llevas décadas intentando impresionar. Has construido una carrera, has formado una familia o has intentado ser el hijo perfecto, pero cada vez que te acercas buscando una palabra de validación, recibes un comentario cortante o un silencio gélido. Aquí es donde la mayoría cae en la trampa de la esperanza pasiva. Te dices, si me esfuerzo un poco más, si les ayudo con este problema, finalmente me darán el sitio que merezco. Pero la mentalidad del hombre rebelde de Camus te invita a un contraste radical. La mentalidad tradicional te dice que sigas intentándolo hasta que ellos cambien. La mentalidad del rebelde te dice que aceptes que ellos son como son, pero que tú ya no vas a participar en esa dinámica. La clave práctica es esta: dejar de mendigar el afecto de un padre no es dejar de quererlo, es dejar de necesitar que sea alguien que no es. Cuando aplicas la rebelión camusiana, dejas de ir al desierto esperando que llueva. Imagina ese momento en una comida familiar donde alguien lanza un comentario hiriente sobre tu vida y tú, por respeto, agachas la cabeza y tragas saliva. Rebelarte es elegir no tragar. Es decir, ese comentario no es aceptable y no voy a quedarme a escucharlo. No es un berrinche, es trazar un límite donde antes había una alfombra. No estás rompiendo la familia, estás rompiendo el papel de víctima que te asignaron. Tu paz vale más que la comodidad de quienes no saben respetarte. Segundo, la pareja y la trampa de la exclusividad. En las relaciones sentimentales, la mendicidad de afecto es aún más insidiosa porque se disfraza de luchar por amor. Pero hay una diferencia abismal entre construir algo juntos y ser el único que pone los ladrillos mientras el otro mira desde lejos. Te encuentras adaptando tus horarios a los suyos, midiendo tus palabras para no molestar, sobre todo, conformándote con esos momentos de lucidez donde el otro parece ser cariñoso, solo para aferrarte a eso durante semanas de desinterés. La mentalidad tradicional nos ha vendido que el amor es sacrificio. Camus nos diría que el amor sin dignidad no es amor, es servidumbre. El cambio de perspectiva ocurre cuando dejas de preguntarte, ¿por qué no me quiere como yo quiero?, y empiezas a preguntarte, ¿por qué acepto quedarme con quien no me valora? Imagina esta escena: llevas días sintiendo que algo va mal, que hay una distancia fría. En lugar de volver a ser tú quien rompe el hielo con un chiste o un favor para mendigar una sonrisa, decides quedarte en tu centro. No por venganza, sino por lucidez. Si la relación solo se mantiene porque tú la sujetas con ambas manos, en realidad ya estás solo. La realidad incómoda aquí es brutal: lo que te daba miedo no era perder a la otra persona, era darte cuenta de que ya la habías perdido hace mucho tiempo. Al dejar de mendigar, lo que recuperas no es el amor del otro, sino el respeto por ti mismo. Tercero, la amistad y el círculo de la utilidad. A los 40 años, los amigos suelen contarse con los dedos de una mano, y aún así, a veces mantenemos vínculos que son puramente unilaterales. Son esos amigos, vampiros, que solo aparecen cuando tienen una crisis existencial, un problema económico o necesitan desahogarse. Tú estás ahí, escuchas, aconsejas y dedicas tu tiempo. Pero cuando los papeles se invierten y eres tú quien necesita un oído, de repente todos están muy ocupados. Aquí la rebelión es una limpieza necesaria. Solemos justificar a estos amigos diciendo que tienen una vida complicada. Pero la realidad es que estás permitiendo que tu tiempo, que es tu vida, sea tratado como algo sin valor. Camus veía la solidaridad como algo esencial, pero una solidaridad entre seres libres, no entre uno que solo da y otro que solo recibe. El cambio práctico es empezar a decir no a esas demandas constantes que no tienen retorno. No necesitas dar una explicación de 3 páginas. Un no puedo es suficiente. Observa qué pasa cuando dejas de estar disponible para ellos: los que se quedan por quien eres, permanecerán; los que estaban por lo que obtenían de ti, se irán indignados. A través de estos 3 pilares, la rebelión de Camus se convierte en una herramienta de poda.
Estás quitando las ramas secas de tu vida. No se trata de volverte un ermitaño cínico, sino de entender que tu afecto es un regalo, no una mercancía que tienes que rebajar para que alguien se la lleve. Esto no es un camino fácil. Al principio, sentirás un vacío extraño, porque mendigar atención te mantenía ocupado. Tenías un objetivo, buscar validación en el otro. Pero ahora que has renunciado a esa conquista imposible, te quedas a solas contigo mismo. Y esto nos lleva a la herramienta más potente de todas, el secreto que cambia la forma en que ves tu propia soledad. Aquí está el secreto que cambia todo, y es una verdad que a veces preferimos no mirar. Si sigues buscando cariño en quien no te lo da, no es porque seas tonto, ni porque seas débil. Es porque, mientras estás intentando convencer al otro de que te valore, tienes un objetivo. Tienes algo que hacer. Y esa lucha, por dolorosa que sea, te mantiene ocupado y te protege de una pregunta mucho más compleja. ¿Quién soy yo si dejo de intentar que me quieran? Pero hay algo que no estás viendo. Tu insistencia no es amor hacia el otro, es una guerra contra tu propia soledad. Nos han enseñado que la soledad es un fracaso, que si nadie nos mira es porque no existimos. Por eso mendigamos. Preferimos las migajas de una mala relación o el desprecio de un familiar antes que el silencio de nuestra propia compañía. Creemos que, si logramos que ese no se convierta en un sí, habremos ganado nuestra valía. Es muy parecido a lo que ocurre en la película El show de Truman. Truman vive en un mundo diseñado para él, pero es un mundo falso donde su libertad está limitada por los deseos de otros. El momento en que decide navegar hacia el horizonte, a pesar del miedo y de las tormentas, es el acto de rebelión más puro. No sabe qué hay fuera, pero sabe que lo que hay dentro ya no es suficiente para su dignidad. La paradoja es que, en el momento en que dejas de esperar que esa persona cambie, ocurre lo que parece imposible, recuperas tu centro. Te das cuenta de que lo que te agotaba no era la indiferencia de los demás. Lo que te estaba consumiendo era tu resistencia a aceptar la realidad. Te estabas peleando con la naturaleza de las cosas, pidiéndole a un manzano que te diera peras y culpándote a ti mismo por no haber regado lo suficiente. Al igual que Truman, cuando abrazas la rebelión de Camus, trazas una frontera innegociable. Entiendes que tu paz mental es un jardín interior que nadie tiene derecho a pisotear. Dejas de pedirle al otro que cuide tu jardín y empiezas a poner tú mismo la valla. Y así, la paradoja se resuelve, tu paz ya no depende de otros. Tu valor deja de ser una moneda de cambio y se convierte en una realidad. Te das cuenta de que la libertad no es que te elijan, la verdadera libertad es que ya no te importe si lo hacen o no, porque tú ya te has elegido a ti mismo. En el momento en que dejas de mendigar, el otro pierde el poder de herirte. No porque te hayas vuelto de piedra, sino porque has entendido que tu valor no depende de algo externo. Dejas de ser el satélite que gira alrededor de un planeta frío y te conviertes en tu propio sol. Entonces, si quitamos las falsas esperanzas, si quitamos la necesidad de aprobación y el miedo al que dirán, ¿qué nos queda? Nos queda el silencio. Pero no es un silencio de soledad, sino un silencio de soberanía. Es el momento en que el ruido de las expectativas ajenas se apaga, y por primera vez en mucho tiempo, puedes escucharte a ti mismo. Al dejar de mendigar, has hecho algo mucho más grande que alejarte de una persona, has recuperado tu libertad. Imagina a un mendigo que lleva años sentado en la misma esquina, sosteniendo un cuenco de madera y esperando que los que pasan le lancen una moneda de atención. Sus manos están ocupadas, su mirada está siempre hacia abajo, y su vida depende de la voluntad de extraños. La rebelión de Camus es el momento exacto en que ese mendigo decide soltar el cuenco. En ese instante, sus manos quedan libres. Ahora puede levantarse, puede caminar y puede usar esas manos para construir su propio refugio. Quiero que hagas algo cuando termine este vídeo. No es un consejo motivacional, es un ejercicio de rebelión consciente. Durante los próximos 3 días, vas a practicar lo que llamaremos el ayuno de validación. Elige a esa persona, ya sea tu pareja, un amigo o un familiar, cuyo afecto sientes que siempre tienes que estar persiguiendo. Durante estos 3 días, no vas a iniciar ningún contacto. Sé que te va a costar, que sentirás una ansiedad física por enviar ese mensaje de buenos días o por hacer ese favor que te piden. Cuando ese impulso aparezca, no luches contra él, solo obsérvalo, sin rabia, sino con curiosidad. Siente como tu mente intenta convencerte de que no cuesta nada hacerle ese favor, pero mantente firme en tu decisión de no estirar la mano.
Cuando el silencio se vuelva incómodo, no lo tapes. Ese vacío es el espacio que antes ocupaba el otro. Úsalo para realizar una acción que tenga valor solo para ti, sin testigos. Si vas a caminar, hazlo sin el teléfono. Si vas a prepararte algo de comer, hazlo con el cuidado que pondrías para un invitado de honor. El objetivo es que aprendas a disfrutar de la experiencia sin la necesidad de que nadie la pruebe por ti. Al final de cada día, anota cómo te has sentido. No busques conclusiones mágicas, solo reconoce que has sobrevivido un día entero sin mendigar. Esa pequeña decisión de no estirar la mano es tu rebelión. Es la prueba de que puedes sobrevivir sin sus migajas. Estás demostrando que tu jardín interior tiene una valla y que tú eres el único que decide quién puede entrar. Mañana, cuando te enfrentes a esa situación cotidiana donde sientes que vuelves a ser invisible, recuerda que no necesitas gritar para que te vean. No necesitas esforzarte el doble para que te quieran. La rebelión no es conseguir que el mundo cambie, es cambiar tu frente al mundo. Deja de buscar cariño en quien tiene las manos vacías. Tu dignidad no es algo que alguien pueda darte, es algo que tú ya tienes. Porque, por suerte, el cuenco ya no está en tus manos.